Buenos días a todos. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en esta sesión de Consultando. Ahora estamos desde la Cámara de Comercio de Guadalajara, lo cual pues les damos un agradecimiento especial por permitirnos usar sus instalaciones. Y aquí estamos nuevamente con Rolando Álvarez. Muchas gracias, Rolando, por esta nueva sesión que vamos a tener, muy interesante. Gracias, Jonathan, por la invitación. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la prima de riesgo. Ahora sobre cierre de año, prácticamente todas las empresas empezamos a prepararnos, no solamente al cierre, sino también cómo vamos a afrontar este nuevo 2026. En este nuevo punto, Rolando, me gustaría empezar por platicar ¿qué construye? ¿Cuáles son los criterios por el cual se va determinando lo que es la prima de riesgo? Muchas veces lo podemos ligar simplemente a un accidente que puede ocurrir dentro de nuestras instalaciones, pero estamos hablando que conlleva muchos más elementos, ¿no? Condiciones de trabajo, el estado del colaborador, etcétera. Platícanos un poquito más para ir dando contexto de lo que es la prima de riesgo y terminar con la determinación y la declaración de la prima. Sí, pues aquí algo bien importante que hay que empezar a considerar es pues qué ha pasado en todo este año, ¿no? Digo, ahorita muchos estamos poniendo toda la atención en lo que va a ser el cierre del ejercicio fiscal y estamos viéndonos por la parte de los impuestos, pero luego se deja por detrás, muy importante, pues todo esto que es lo de la determinación de la prima de riesgo, más ahora que pues debemos estar bien pendientes, pues ya como hemos platicado recientemente va a haber un aumento en las tasas de recargos, entonces pues esto también afecta en todas las sanciones que nos pueda poner el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que pues va siendo importante que empecemos a revisar el estado de nuestros trabajadores, qué es lo que ha pasado y cuáles han sido los riesgos de trabajo que se han tenido. Y pues para eso, como siempre, es bien importante definir pues en qué es lo que ha pasado, si hemos tenido una enfermedad de trabajo, un accidente de trabajo o un accidente en trayecto. Que son conceptos totalmente diferentes. Son totalmente diferentes y eso es lo que incide directamente en lo que va a aumentar o no nuestra prima de riesgo. Porque si es un accidente de trayecto, pues no se va a considerar, y si es una enfermedad de trabajo, depende directamente de las actividades que se estaban realizando que dieron origen a la misma. Aquí tengo una duda y es importante a lo mejor empezarle a dar forma, porque se rumoraba o había de esos rumores en el lado oscuro de las empresas, en donde al Seguro Social pues le gusta que existan los accidentes de trabajo. Entonces, a veces te los podría calificar por medio del ST7, ¿no? En donde a lo mejor no era un accidente de trabajo, ¿no? Pero el Seguro Social pues le conviene o le convenía. ¿Qué tanto ese rumor es cierto y qué tanto si están las condiciones legales para que se pueda determinar un probable riesgo de trabajo? Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Porque a lo mejor el instituto lo puede determinar de esa manera, pero también hay una responsabilidad por parte de los patrones de no tener el debido cuidado en cómo es que se tienen las instalaciones, cómo se están manejando las cosas, los perfiles de puesto, qué actividad realizas, cuando ocurrió si era la actividad que tenías que realizar, las instalaciones, si estás cumpliendo con todo lo que te está solicitando, pues también la Ley Federal del Trabajo, tener tu comisión de seguridad e higiene, realizar los rondines, hoy encontraste algo peligroso, lo solucionaste. Todo eso es un cúmulo de información que se debe de analizar justamente para poder tener un respaldo, y caso de que pues la autoridad quiera determinar algo que no corresponde, tú también tienes elementos para poder contestar. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos aclarando de manera muy breve por los tiempos que manejamos en nuestras sesiones, la diferencia de lo que es los diferentes riesgos que pudiera haber dentro del trabajo, para que también nuestro público pueda identificar cuál es la diferencia de uno con el otro? Sí, una enfermedad de trabajo es toda situación patológica que se genere dentro del centro de trabajo, y esto pues deriva obviamente de las actividades que realicen. Un accidente de trabajo pues es toda lesión que se tenga igual dentro del centro de trabajo. Y aquí algo bien importante que siempre hay que aclarar, y que no me canso de decirlo, es que no hay que confundir lo que es un centro de trabajo con un domicilio fiscal.
Porque luego pasa que confundimos una cosa con la otra y nuestro domicilio fiscal puede estar, vamos a suponer, en Chapala, pero nuestros trabajadores están en Guadalajara. Entonces, cuando la Secretaría del Trabajo o el IMSS se presenta en tu centro de trabajo en Guadalajara, te va a pedir toda la información del centro de trabajo y muchas ocasiones pasa, no, es que no tengo la información porque eso está en el domicilio fiscal en Chapala. El notario va a decir, sí, pero es que eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa son los trabajadores, y los trabajadores los tienes registrados aquí en Guadalajara. ¿Qué te trae otra vertiente? Que pues, porque ese domicilio tendría que ser dado de alta como sucursal o porque están ahí. Ajá, exactamente, tendría que ser una sucursal para cumplir con todas las de la ley. Pero a lo mejor en el que tienes en Chapala no tienes trabajadores, a lo mejor nada más está la junta directiva y donde está la producción está en Guadalajara, y ahí es donde tienes a los trabajadores porque están todas las instalaciones, porque están todas las medidas de seguridad que se necesitan y pues porque hay el espacio, ¿no? Entonces, pues justamente eso es importante, no confundir una cosa con la otra porque en la práctica ocurre muchísimo. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a entender que, bueno, hay uno de los grandes diferenciadores es si ocurre dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones. Sí. Ok. Ahora también es importante no confundirlo con las enfermedades de trabajo. Una cosa son los accidentes, los riesgos, otra cosa son las enfermedades. Que eso es bien importante porque no solamente se califican de manera diferente, sino derivan costos diferentes. Sí, un ejemplo, lo que pasó con el COVID. Si un trabajador se enfermaba dentro de las instalaciones, se consideraba como una enfermedad de trabajo. Pero la persona que llegó enferma de COVID, o a lo mejor fue en la calle o en cualquier parte, pero el trabajador el patrón no tuvo el cuidado de revisar, oye, espera, te ves sospechoso, no te ves enfermo. Entonces, por no tener ese cuidado, permitir que ingresara al centro de trabajo y enfermar a los demás, entonces se va a considerar como una enfermedad de trabajo. Si a este trabajador tú lo detuviste en tiempo, informe, oye, sabes que te ves mal, necesito que te vayas a hacer análisis, te revises, vayas al Seguro Social, ahí ya no tenemos una enfermedad de trabajo porque lo detuviste antes de que entrara en tus instalaciones. ¿Y ahí qué aplica? Ahí va a ser una enfermedad general. Ok, perfecto. Muy bien, hay un listado que nos va también segmentando, ¿no? Lo que es un accidente, riesgo de trabajo, lo que es una enfermedad general y demás. Aquí una duda. Ahorita que comentaste lo del tema del COVID, fue un parteaguas en su momento en el tema de salud pública, lo cual determinó que se incluyera dentro de las enfermedades de trabajo registradas por parte de Seguro Social, es decir, ya meritaba una incapacidad. Exactamente, por el supuesto que te comenté. Perfecto. Ahora, también dentro de estas actualizaciones que ha tenido el Seguro Social en su listado, hay unos conceptos que han quedado muy abiertos. Por ejemplo, el tema del estrés laboral, el tema del COVID, ¿no? Como ya lo comentamos. Primero, cómo manejarlo, ¿no? Y al final de cuentas, encapsularlo y no se confunda de que no es un accidente de trabajo. Es decir, no te afecta para el aumento de la prima de riesgo. Y por ejemplo, lo que son los trastornos mentales, ansiedad, depresión, estrés, insomnio, ahí pues que tenemos para poder verificar eso, el anuncio 035 de riesgos psicosociales en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que tienes que hacer la evaluación sobre tus trabajadores y detectar pues cuál es el problema que tengan. A lo mejor tú tienes trabajadores que son del turno nocturno y detectas que un trabajador pasó por una experiencia traumática, lo saltaron afuera de tus instalaciones y tiene miedo de pasar por afuera de tu instalación por las noches. Y todos los días es ese constante estrés y preocupación de que le va a volver a pasar, que le va a pasar. Entonces, de cierta manera, si tú lo detectaste pero no hiciste nada, pues estás contribuyendo a que esta persona esté agudizando ese trauma que tuvo. Pero sin embargo, lo detectaste, viste, ok, no puede estar trabajando en la noche, hay que cambiarlo de turno para que lo del día es una circunstancia diferente y se pueda sentir seguro. Fíjate, es un tema bien interesante porque algo que hemos platicado mucho en diferentes temas organizacionales, empresariales, es la falta de agilidad y de adaptación que tiene el empresario a estas nuevas tendencias. Entonces, ahorita lo que comentas, pues el empresario está totalmente dedicado a su know-how, a sus actividades. Muchas veces perdemos de vista ese tipo de detalles que ahora la ley contempla.
Entonces, para no desviarnos un poquito del tema de lo que es el riesgo de trabajo, yo lo que te propongo, Rolando, es que hablemos en una sesión muy puntual de lo que son las enfermedades del trabajo, ¿no? De temas de normativas, porque al final de cuentas, insisto, está regulado, pero al día de hoy todavía no nos impacta en la prima de riesgo. Pues hasta ahora no ha ocurrido, por ejemplo, o no he sabido algún caso que por algún trastorno mental o algo así se haya ocasionado un aumento de la prima de riesgo. Que también hay que ser sinceros que el IMSS apenas está como empezando a proporcionar servicios psicológicos. Entonces, por lo mismo es muy lento, no han sido muy eficaces y pues eso también ha ocasionado que pues, no se tenga como un registro muy puntual. Ok. Entonces, para empezar a segmentar esta parte y meternos directamente a los riesgos de trabajo, que son esa siniestralidad que está dentro de las instalaciones, ¿cómo podemos determinar qué sí es o cuáles no son casos que se pueden considerar siniestros que impacten al riesgo de trabajo? Hay que analizar ese perfil de puesto que tú tengas para delimitar dónde tú puedes estar, dónde no puedes estar, porque no son tus actividades, y de ahí también pues proteger a la empresa de que pueda ocasionarse un riesgo de trabajo que fuera necesario, ¿no? Entonces, también aquí va muy de la mano con estos factores externos, pero que son pues por parte de los trabajadores, ¿no? Si un trabajador viene en estado de embriaguez, o si lo ocasiona intencionalmente porque tiene problemas con su jefe directo y quiere ahí hacer un breve sabotaje, pues también de ahí se va a observar si se están peleando. Entonces también esto también puede ocasionar también otro tipo de problemas, o si están bajo efectos de alguna droga o algo así, pero pues sea del conocimiento del patrón. Aquí hay algo bien importante también. Estas circunstancias no es como nada más decir, es que viene en estado de embriaguez, ¿no? Y va a decir la otra, bueno, sí, te lo tomo por... No, ¿cómo lo vas a demostrar? Y para eso también tiene que existir la Comisión Nacional de la Higiene, que es un comité formado entre representantes del patrón, representantes de los trabajadores, que van a estar al pendiente de toda esta clase de cosas. Entonces, si ellos detectan que una persona viene en estado inconveniente alcohólico, entonces pues, se van a dar cuenta. Tiene el olor, no responde bien, no tiene equilibrio, y así son las evaluaciones. Y este comité, que va a hacer, pues emitir como una especie de dictamen entre las partes, que es trabajador y patrón, para generar esas evidencias, decir sí, efectivamente detectamos que él venía así. Y no sea nada más el dicho del patrón con la autoridad, sino que ya es algo que está consensuado dentro de la empresa, que se detectó y que hay testimonios de varias personas que lo vieron. Claro, ok. Pues como pueden ver, la verdad es que tocamos temas organizacionales, normativos, estructurales, desarrollo organizacional. Y eso, si bien no podemos tocar por los tiempos cada uno de los puntos y profundizar, sí es importante que lo sepan, que lo sepa todos nuestros seguidores, porque no nada más es determinar cuántos accidentes tuve y hago mi declaración de la prima de riesgo, sino es cómo controlo, cómo prevengo y manejo esas circunstancias para poder hacer una correcta determinación de mi prima de riesgo cada año, ¿no? Entonces, puntualizando justamente ya sobre el tema de la determinación de impuestos, ¿cuántas clasificaciones hay? ¿No? ¿Y cuál es el porcentaje que se ocupa para poder yo como empresario decir, aquí es donde me toca? Sí, pues bueno, eso se tiene que revisar conforme a los artículos 18 y 19 del reglamento para la clasificación. Hay 5 clases, pero ahí te hace un catálogo donde te hace la descripción de varias actividades. Entonces ahí tú tienes que hacer una autoclasificación y decir, bueno, mi actividad se parece a esta. Pero también es bien importante verificar cómo es ese proceso con el que tú haces esa actividad. Porque no es lo mismo hacer limpieza en general que hacer limpieza en zonas industriales donde necesitas maquinaria. O de altura. De altura ya es otra historia, porque entonces ya cuando estamos hablando de altura, que es una actividad sumamente riesgosa, pues tu prima de riesgo va a ser la más alta. Ok. Entonces técnicamente hay 5 primas de riesgo. Y así es. Ok, de acuerdo. Esto lo comento porque tenemos muchos de nuestros clientes que llegaron con nosotros con un problema muy delicado,
la reclasificación de la prima de riesgo. ¿Qué significa? Al no tener estos cuidados previos, yo digo, pues me voy por la más barata, que es la primera, la 1, ¿no? Entonces, pero resulta que mi actividad, ¿no? Yo a la hora de hacer mi formato, de hacer mi inscripción, pues como que hago una mentira piadosa. El Seguro Social dice, pues, ok, te creo que estás en la prima de riesgo 1, aunque realmente me tocaba la 3, ¿no? Por decir un ejemplo. Y resulta que hay un accidente. Entonces la autoridad no nada más se queda con los brazos cruzados, tiene la facultad de revisar e indagar qué estaba haciendo una persona, ¿no? En el lugar no indicado, haciendo cosas no indicadas, y es cuando procede una reclasificación de la prima de riesgo, donde la autoridad tiene la facultad de decir, te voy a reclasificar, es decir, tú te toca la prima de riesgo 3, pero desde que inició tu registro patronal, no desde que hubo el evento. ¿Es correcto? Pues aquí la reclasificación es por el año siguiente, año que ya transcurrió. Pero de ahí pues tienes que hacer todos los pagos de todos los meses con la nueva prima que se te haya determinado. ¿Y puede haber un retroactivo o hay un límite? El retroactivo es hasta 5 años, pero como te comento, aquí para lo de la reclasificación es nada más un año. Ok, perfecto. Entonces, para ir acortando, ¿qué recomendaciones pudiéramos darle a nuestro público, a nuestros seguidores, para empezar a prevenir el aumento de la prima de riesgo en su año posterior siguiente? Pues en primera, verificar que las actividades que se realizan dentro de la empresa o del negocio sean las mismas con las que se hizo la primera clasificación. Porque puede ocurrir que a lo mejor en un inicio te decías, voy a dar servicios de publicidad, ¿no? Y pues era hacer flyers o todo a través de redes sociales, computadora. No necesitabas nada más. Pero ¿qué pasa? Que a veces el negocio se va, vamos a decir, evolucionando. A lo mejor ya no está nada más en eso, sino que ahora pones estas pantallas espectaculares que son de luces, se mueven, que son bastante grandes. Y entonces tu giro está cambiando totalmente porque tienes que hacer toda una instalación. Incluso tienes que checar que si es una instalación que se va a quedar de forma permanente con estas pantallas que estás poniendo. A lo mejor hasta estás viendo temas de construcción y ya tendrías que presentar un reporte de CIROC. Entonces eso hay que irlo checando y uno se puede reclasificar de manera voluntaria para justamente evitar que pues, la autoridad te lo detenga y pues te haga esa reclasificación. Aquí el problema con la reclasificación es que pues, también te va a multar. Entonces no es nada más, bueno, me vas a pagar el año con la nueva prima. Claro. Ok, entonces si aquí pasamos directamente a cómo empezar ya la determinación para mi declaración, ¿no? Ya tuve yo un año de actividad en esta ruta documental de cómo poder gestionar la prima de riesgo, sucede el evento, acude el colaborador al Instituto Mexicano del Seguro Social y el IMSS entrega un ST7. Sí. Que es un probable riesgo de trabajo, para después determinarlo si eso no es. ¿Qué digo? Que en teoría o técnicamente, pues la verdad es que la mayoría, pues sí son, ¿no? Entonces, el colaborador tiene la obligación de entregar ese formato al patrón para que el patrón lo contabilice en su declaración. Así es. Ok. Entonces, ¿qué otros requisitos suman para estos complementos para una correcta determinación de mi declaración de la prima de riesgo? Pues de hecho, algo bien importante que hay que comentar, todo esto lo vemos de la ley del Seguro Social, pero esto está sumamente ligado con la ley del trabajo, entonces no hay que verlo de manera aislada. Cuando un colaborador tiene un accidente, lo más recomendable y el deber ser es que fuera acompañado por un miembro de la Comisión de Seguridad y Higiene. ¿Por qué? Porque justamente tiene que estar pendiente de las declaraciones que está rindiendo el trabajador y pues, ver que sí concuerden con lo que efectivamente pasó. Esa es una. Y la otra bien importante es que incluso ya también en el Seguro Social ya hay gente que está verificando que efectivamente el colaborador venga acompañado. ¿Por qué? Pues que nada más viene solo, entonces pueden dar el aviso a la Secretaría del Trabajo de oye, no tiene su comisión, voy a revisarlo. Ok. Y entonces ahí van muy juntos. Y aquí, pues obviamente, pues es también darle el seguimiento, qué tipo de riesgo de trabajo fue, si va a haber incapacidad, si va a ser continuada. Con el tema de las inasistencias, cómo lo vamos a manejar en el SUA,
porque también pues vino esta modificación que nos vino a impactar a todos de, ok, pues yo lo tengo como una incapacidad, pero pues para efectos de las aportaciones para las cuotas al Infonavit, pues las tengo que seguir pagando. Justo ahí te iba a preguntar, ¿qué pasa como patrón? Insisto, que estamos atendiendo otro tipo de situaciones. Yo no estoy viendo si se cayó y si se levantó y qué le pasó. Digo, obviamente nos preocupamos y atendemos a nuestros colaboradores, pero no de la gestión, ¿no? Para eso están las áreas correspondientes. En un supuesto de que un colaborador tenga toda la gestión, tuvo un accidente de trabajo, le dieron su ST7, etcétera, etcétera, pero nunca nos lo entregó, y a la hora de declarar, no declaramos completo, porque nunca nos enteramos que ya había un accidente previo. ¿Qué se tiene que hacer ahí o cuáles son los riesgos para el patrón? Bueno, aquí la ventaja es que también el Seguro Social pues ya te brinda herramientas tecnológicas para que puedas estar al pendiente de eso. Entonces tú puedes ingresar a tu escritorio virtual y estar ahí sondeando si hay riesgos de trabajo. Okay. Y ahí ya puedes tener esa historial. Que si bien es cierto, no es que esté muy actualizado, pero al menos sí te puede dar una idea. Porque la otra sería, ok, ya sé que este colaborador, incluso en el caso de una inasistencia, ¿no? Puede ocurrir que le pasó algo, uno nunca se enteró y sí fue al Seguro Social, pero no está en condiciones de regresar a la empresa y entregarte el ST7. O no tiene familia para mandarlo y que te dé ese ST7, ¿no? Entonces, pues ahí también hay, como digo, con esta comisión, pues tiene que haber alguien que está pendiente e incluso tendría que ir a verificar a la clínica que corresponde a su domicilio si ahí está el colaborador. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a dar pie ya para ir finalizando lo que es este pequeño resumen de lo que es la prima de riesgo, porque son muchísimos temas. Yo creo que valdría la pena después ahondar sobre ciertos aspectos. Igual en la pantalla van a ver algunos tips que les vamos a empezar a proporcionar, como los diferentes formatos que cumplen esa normatividad que necesita el Seguro Social para determinar riesgos de trabajo, las altas, incapacidades. Es decir, como patrón tenemos que conocer toda la documentación legal, ¿no?, para poder hacer esta determinación. Ahora bien, ¿qué tiempos, qué plazos tenemos para hacer la declaración de la prima de riesgo y en qué periodos abarca? Se presenta en febrero de este año. Ok. ¿Por medio de qué plataforma o qué formato puntual se hace esta declaración? Para que todos los que nos están siguiendo sepan cómo hacerlo y lo hagan de manera correcta. Sí, se abre un apartado en lo que es el portal del ITSE. Okay. Y ahí es donde se hace la presentación. Ya nada más se precarga lo que es el SUA, se manda el archivo y con eso es suficiente para tenerlo por cubierto. El otro tema es que a lo mejor puede ser que tuviste la mala suerte que los certificados para ingresar al ITSE en ese momento se te vencieron y es el último día del mes de febrero, lo puedes presentar de manera física. Directamente en la subdelegación que corresponde. Exactamente. Abren también un portal donde descargas los formatos físicos y esos los llenas y los mandas directamente en la subdelegación que te corresponde. Ok, de acuerdo. ¿Quiénes son los que están obligados a hacer esta declaración? ¿Puras empresas o hay otros entes que pueden estar haciendo su declaración? Los que están obligados a hacerlas, toda persona que tenga trabajadores. ¿Sea persona física o persona moral? Sí, sí, así es. Perfecto. ¿Hay algún plazo? Es decir, a lo mejor se me venció mi mes de febrero. ¿Hay algún plazo adicional o no hay prórroga? No, no hay prórrogas. Aquí más bien si tú te llegas a pasar, bueno, lo más recomendable es que lo hagas lo más rápido posible, ¿no? Pero también hazlo muchísimo antes de que la autoridad se dé cuenta o que te requiera, para que en términos del Código Fiscal de la Federación se considere que estás haciendo un cumplimiento espontáneo. Okay. Entonces, pues, si tú tienes la obligación, la idea de cumplir, solo que se te fue el plazo, ¿no? Pero estás cumpliendo, lo estás haciendo de buena fe. Okay. Entonces aquí la recomendación para todos es hacer nuestra declaración
pues no esperarnos a final del mes, ¿no? Es decir, hacer los primeros meses, tener todo bien documentado y evitarnos cualquier tipo de multa, recargo o sanción que pudiera derivar de ahí. Ahora, Rolando, igual por último, ¿quiénes no están obligados a presentar la declaración de la prima de riesgo? Los que no están obligados son las empresas de reciente creación, justamente más bien que se dieron de alta recientemente en el registro patronal. Las empresas que no tuvieron ningún riesgo de trabajo, o bien también las empresas que pueden optar por no presentarla de una manera voluntaria, no presentarla, y ahí ya quedaría al arbitrio de la autoridad que, pues yo digo, y ya revisé, no encontré ningún riesgo de trabajo, pero que la autoridad haya detectado a lo mejor que tuviste un riesgo de trabajo por el 1 de enero y te lo quiere meter para el año que ya transcurrió. Entonces ahí también hay que tener cuidado con eso. Sí, o sea, en pocas palabras quedamos en manos de la autoridad de lo que determine. Sí, nada más que por el momento hay que tener cuidado porque hay veces que las que suben en el escritorio virtual a lo mejor ocurrió en el 31, pero lo subieron el 1. Pero tú tienes el ST7 que es el 31. Okay. Entonces ahí pues, sí tienes que hacer una aclaración con la autoridad y decir, oye, es que pasó en el 31, entonces ese. Es decir, también la recomendación es estar en constante revisión de la información que tenemos nosotros contra la que tiene la autoridad o presume tener. Sí. De hecho, el escritorio virtual lo recomendable es que se esté revisando los primeros 15 días de cada mes. Ok, de acuerdo. Ahora, dos últimos temas. El cálculo de la prima de riesgo y la otra. ¿Se puede declarar la prima de riesgo para disminuir la prima de riesgo? Sí, de hecho, cuando no se presenta la declaración de la prima y no tuviste riesgos de trabajo, puede haber una disminución que va a ser un punto porcentual. Okay. Entonces, en pocas palabras y muy resumido, si queremos como empresa disminuir nuestra prima de riesgo, hay que cuidar nuestras condiciones laborales, no tener riesgos de trabajo y la autoridad empieza a disminuir, siempre y cuando no nos salgamos del rubro al que pertenecemos. Sí, es como en las construcciones que luego ponen sus pancartas que dicen, hoy ya cumplimos 300 días de construcción sin accidentes. Sin accidentes. Okay. De acuerdo. Ok, Rolando, y por último, ¿hay alguna fórmula o alguna metodología para determinar la prima de riesgo? Sí, existe una fórmula que es para hacer el cálculo. De hecho, está en el artículo 72 de la Ley de Seguro Social. Pero aquí la ventaja es que ya no es necesario hacerlo a la antigüita de hacer el cálculo de forma manual, porque como comentaba, si generas el archivo en el ITSE, pues el ITSE te hace todo ese cálculo. En automático. En el SUA, perdón, y ya lo subes al ITSE y ya está en automático. Quiero entender que el SUA ya de manera en automático ya le precargaste pues, la información si tuviste accidentes o no tuviste accidentes. Exactamente. O la otra modalidad que comentaba, el mismo portal que habilita el Seguro Social te hace el cálculo de forma automática, ¿no? Tú nada más vas a colocar los datos que te solicita. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Rolando. Es un tema muy amplio. La verdad es que sí tendríamos que ahondar mucho sobre cada uno de los puntos que vimos, porque no solamente ataca la determinación de la prima de riesgo, sino cómo prevenirlo, cómo evitar multas, cómo evitar sanciones, cómo cuidar a nuestros colaboradores. Pero bueno, yo creo que son temas muy, muy importantes. Por favor, síganos en nuestras redes que van a aparecer dentro de la pantalla, porque lo que queremos es armar una comunidad que estemos en constante comunicación para que nos hagan llegar preguntas, dudas, temas de interés y sobre todo estos temas que son muy, muy, muy amplios. Sí necesitamos saber dónde quieren que ondemos para que les pueda quedar más claro y sobre todo tengan una visión mucho más amplia y lo hemos platicado, de un panorama fiscal 2026 que ya es retador, que nos va a exigir tener una disciplina en cada una de nuestras acciones, desde cómo lo gestionamos hasta cómo lo determinamos y declaramos, ¿no? Entonces vamos a tener que tener una agilidad empresarial en muchos de los aspectos que manejamos como empresas. Así es que muchas gracias. Síganos, Rolando, muchas gracias. A ti muchas gracias por la invitación. Y nuevamente, síganos para estar en contacto. Gracias.